Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que súper bien, junto a todos los suyos. Bueno, este video tiene por finalidad poderlos acercar al conocimiento de la química específicamente para poder entender los enlaces químicos. ¿Ya? Como aprendizaje, en primera instancia vamos a conocer las estructuras de Lewis. En segunda instancia vamos a identificar los diferentes tipos de enlaces químicos que existen. El tercer objetivo es conocer las propiedades físico-químicas de los distintos tipos de compuestos y vamos a finalizar para determinar la geometría molecular de distintos compuestos químicos o iones. Comencemos entonces. ¿Qué se entiende por enlace químico? Se establece un enlace entre dos o más grupos de átomos cuando la fuerza que interactúan entre ellos conducen a la formación de un agregado con suficiente estabilidad. Por lo tanto, voy a generar una nueva molécula. En consecuencia, para yo poder generar este enlace, sí o sí me tengo que preocupar de determinar la valencia de cada uno de los átomos, vale decir, los electrones libres, y a esto se le llaman electrones de valencia, con los cuales cuenta en su último nivel de energía cada átomo para poder enlazarse a otro átomo. Se busca mediante esta unión, vale decir el enlace químico, busca una estabilidad energética basada en la regla ya sea del dueto o del octeto. Si yo miro el cuadro que aparece ahí, tengo tres elementos, nitrógeno, cloro y calcio, cada uno con su configuración electrónica, y de dónde determino los electrones de valencia del último nivel de energía. Fíjense en el nitrógeno, por ejemplo. ¿Cuál es el nivel final de la configuración? El nivel 2. ¿Qué me encuentro en este nivel? Me encuentro el S2 y el P3. Si yo sumo la cantidad de electrones totales en este nivel, me va a dar 5. Por lo tanto, los electrones de valencia para el nitrógeno son 5. Ahora, si yo voy a la tabla periódica y veo el nitrógeno donde está posicionado, corresponde al grupo 5A. Por lo tanto, para determinar los electrones de valencia, tengo dos caminos: configuración electrónica y cuento los electrones que están en el último nivel, o bien voy a la tabla periódica, veo a qué grupo pertenece el elemento en cuestión y de esta manera me ahorro hacer la configuración electrónica y solamente viendo el grupo que pertenece puedo, ¿cierto?, determinar los electrones de valencia. Ahora bien, para poder enlazarse, ya los electrones se puede transferir o bien compartir de manera que los átomos adquieren una configuración electrónica de un gas noble. Por lo tanto, a partir de este concepto, yo puedo generar estructura de Lewis, vale decir, la regla del octeto. Los electrones que participan en el enlace químico son los electrones de valencia y estos pueden formar enlaces simples, vale decir, sencillos, dobles o triples. Por otro lado, en las estructuras de Lewis, los átomos se representan con un símbolo y alrededor se colocan los electrones de valencia, que se pueden representar mediante puntos o barras según se refiera a uno o dos electrones respectivamente. Si yo eso lo sintetizo en la tabla periódica, ustedes están viendo acá los grupos que van del 1 al 8A. Por lo tanto, el grupo 1, grupo 2 son los terminales en S1, en S2, y del 3 al 8 desde el P1 al P6, recordando lo que vimos en la clase anterior. Por lo tanto, todos los elementos que pertenecen al grupo 1 tienen un electrón de valencia. El mismo caso análogo al grupo 6, si yo me fijo en el oxígeno, tiene 6 electrones de valencia. En consecuencia,
El grupo me está determinando a mí en forma empírica cuántos electrones de valencia tengo en el último nivel de energía. Y como les dije anteriormente, esto me simplifica generar la configuración electrónica. Ahora, como ejemplo, les voy a dejar acá cómo determinar la estructura de Lewis del SO2. Primero se determina la configuración electrónica, después determino los electrones de valencia y finalmente sumo todos los electrones, por lo tanto debo tener en la estructura completa del SO2 18 electrones totales. Ahora, ¿cuál va a ser mi átomo central para poder generar esta estructura de Lewis? Va a ser el átomo que tiene menos electronegatividad de todos. Por lo tanto, para mi caso puntual del SO2, el azufre es el que tiene la menor electronegatividad. Por lo tanto, este será mi átomo central. Ahora, como todo en la vida, también existen excepciones. Existen compuestos, ¿cierto?, covalentes que no cumplen la regla del octeto. Por ejemplo, el boro, por ejemplo, el berilio con hidrógeno, por ejemplo, el flúor con cloro y finalmente el azufre con el flúor. Hasta aquí hemos entendido lo que es un enlace químico, cómo se estructuran estos enlaces a través de las estructuras de Lewis, pero ahora vamos a diferenciar qué tipo de enlaces químicos tenemos. Vamos a partir con el enlace iónico, ¿ya? ¿Qué características tiene este enlace desde el punto de vista de los electrones de valencia? En primera instancia, existe una transferencia de electrones que se hace, ¿cierto?, cuando yo quiero combinar un metal con un no metal. ¿Cuáles son los elementos metálicos que pueden generar enlace iónico? Son aquellos que se encuentran en el grupo 1 y el grupo 2. Excepcionalmente el hidrógeno, que también pertenece al grupo 1, pero tiene características metálicas, pero es un gas. Esa es la excepción a la regla. Ahora, ¿con quiénes se van a unir el grupo 1 o el grupo 2? Con los elementos que se encuentran en el grupo 6A o el grupo 7A. En consecuencia, repito, existe una transferencia de electrones. ¿Quién le transfiere a quién? El metal le transfiere los electrones al no metal. Ahora, desde el punto de vista de las propiedades de estos compuestos, todos van a formar redes cristalinas. Son sólidos con puntos de fusión y ebullición muy altos. La gran mayoría son solubles en agua, por lo tanto, son capaces de disolverse en compuestos polares, conducen la corriente eléctrica en disolución acuosa. Me explico, si yo el cloruro de sodio, que es característico metálico, el sodio y el cloro no metal, los uno, voy a formar un enlace iónico porque el sodio le transfiere electrones al cloro para conformar la regla del octeto. Y si a este cloruro de sodio yo le agrego agua, lo disuelvo y bajo este contexto es capaz de conducir la corriente eléctrica. Por otro lado, si están en estado sólido, no me van a conducir la corriente eléctrica. Y finalmente son malos conductores térmicos, vale decir, no transfieren la energía calórica, ¿cierto?, de un cuerpo a otro. Vamos a ver ahora el otro tipo de enlace, que se llama enlace covalente. ¿Qué características puedo mencionar acá? Que se forma entre dos no metales y entre ambos existe una compartición de par de electrones libres. ¿Ya? Generalmente existen enlaces covalentes polares, apolares y dativos, que los vamos a ver en la lámina que viene para que quede clarito la diferencia entre aquellos tres.
Con respecto a las propiedades, presentan temperaturas de ebullición y fusión baja. En condiciones normales de temperatura y presión, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, son aislantes de la corriente eléctrica y del calor y son solubles en disolventes apolares. Veamos la diferenciación entre los covalentes polar, apolar o dativo. Cuando yo voy a tener un covalente polar, está formado por dos átomos diferentes, ambos deben ser no metálicos. Un núcleo tiene más fuerza que el otro en atraer electrones de enlace y forman dipolos. ¿Por qué dipolos? Porque hay una diferenciación entre un átomo y otro de acuerdo a la electronegatividad. Uno siempre va a ser más positivo y el otro va a ser más negativo, o sea, desde el punto de vista de la electronegatividad. No confundir que uno es metálico y el otro no metal. Ambos son no metales, pero de acuerdo a la electronegatividad, uno tiende a ser más positivo y el otro tiende a ser más negativo. Por lo tanto, voy a formar un dipolo con mini cargas positiva y negativa. En consecuencia, puedo decir con propiedad que he formado un enlace covalente polar. Ahora, el enlace covalente apolar se forma por dos átomos iguales, por lo tanto, la diferencia de electronegatividad es cero, ¿ya? No existe una fuerza entre ambos y se presenta específicamente en moléculas monoelementales. Y finalmente tengo el enlace covalente coordinado dativo. Este enlace tiene la particularidad de formarse en donde una molécula que se va a unir a otra tiene un par de electrones libres. Por lo tanto, a partir de ese par de electrones libres, yo le puedo, ¿cierto?, agregar otra estructura para formar un compuesto absolutamente nuevo. Y finalmente nos encontramos con el enlace metálico, que la palabra lo está diciendo, se forma a partir de la unión de dos metales. Es un enlace fuerte que se forma entre los mismos elementos de la misma especie. Son de electronegatividades bajas y similares. ¿Por qué? Porque representan a los elementos metálicos, en donde se forma una nube electrónica con los electrones deslocalizados. Desde el punto de vista de las propiedades de los compuestos, son dúctiles y moldeables. Son buenos conductores de la electricidad, conducen también el calor, tienen puntos de fusión y ebullición muy variables, dependiendo de qué está constituido. La mayoría son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Son generalmente insolubles en cualquier tipo de disolvente y tienen un brillo característico debido a que absorben energía de cualquier longitud de onda. En conclusión, puedo decir en esta infografía que tenemos, de acuerdo a la diferencia de electronegatividad, los enlaces que yo puedo formar. Si la diferencia de electronegatividad está bajo el 0,4, estoy hablando de enlaces covalentes apolares. Si la electronegatividad, la diferencia de esta electronegatividad se encuentra entre 0,4 y 1,7, hablamos de enlaces covalentes polares. Y sobre el 1,7, esta diferencia me indica que estamos en presencia de enlaces iónicos. Bien, sigamos avanzando. Ahora vamos a entender cómo yo puedo formar la geometría molecular. Esta tiene dos acepciones. Es una teoría de repulsión de pares de electrones de la carga de valencia. ¿Cómo lo puedo explicar entonces? Existen de dos tipos, en donde yo quiero explicar la forma tridimensional de la molécula formada. La estructura de Lewis es plana, pero
ustedes saben que las moléculas no son planas, sino son tridimensionales, por lo tanto la geometría molecular me permite a mí visibilizar a partir de la estructura de la molécula qué forma tridimensional va a tener esta molécula que yo estoy viendo. En primera instancia, hay moléculas sin pares de electrones libres en el átomo central y en segunda instancia, hay moléculas con pares de electrones libres en el átomo central. En la primera tengo electrones enlazantes en donde se mantienen equidistantes y en la segunda electrones libres que repelen a electrones enlazantes. Pero para que me puedan entender un poquito mejor, veamos la siguiente lámina. Aquí yo estoy visibilizando las moléculas sin pares de electrones libres en el átomo central. Fíjense, la primera columna me da el tipo de molécula, la segunda la molécula como ejemplo, la tercera la estructura de Lewis, la cuarta el par de electrones enlazantes, la quinta la diagramación, ¿cierto? Para finalmente mostrarme la geometría de la molécula. Si yo tengo, por ejemplo, una molécula AB2, a ver, para que me entiendan, ¿cómo se lee esta tabla? Imagínense que yo tengo una molécula AB2, como por ejemplo el BSL2. El B, que es el berilio, me estaría representando a la letra A mayúscula y el cloro 2 me estaría representando a la B2. En consecuencia, desde la estructura de Lewis, yo la tengo lineal. ¿Por qué? Porque tengo dos pares enlazantes, uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. En consecuencia, la molécula, desde el punto de vista de la geometría, va a ser lineal, en donde el átomo central entre uno y otro forma un ángulo de 180 grados. Si yo me fijo hacia abajo, va a depender de cuánta cantidad varía la letra B, porque después tengo el AB3, AB4, AB5 y AB6. En consecuencia, cada una de ellas tiene una forma distinta y eso me genera una geometría molecular diferente para cada una de ellas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo moléculas con pares de electrones libres? Por ejemplo, el SO2. Pueden reconocer su estructura de Lewis. Pares enlazantes en este caso serían 2. Pares libres 1. Por lo tanto, su geometría molecular va a ser plana trigonal. Lo mismo ocurre con la molécula de agua, lo mismo ocurre con el NH3, en donde puedo formar moléculas tetraédricas o bien moléculas piramidal trigonal. Si yo quiero un poquito más ejemplificar todo lo que dije, ¿ya? Fíjense en el SF4. Par de electrones, 4. Y par lineal, 1. Por lo tanto, voy a tener un balancín. Va a ser un par lineal y 4, ¿cierto? Estructuras que están generando este balancín. Y así sucesivamente hacia abajo vamos a ir formando, ¿cierto?, las formas correspondientes. Ahora, para que me logren entender un poquito mejor, veamos qué ocurre en esta actividad. Aquí me dice determina la estructura de Lewis y la geometría molecular del CO3-2. Esto es un ion que tiene dos cargas negativas. Paso 1, el carbono es menos electronegativo que el oxígeno, por lo tanto es el átomo central. Paso 2, cuento la cantidad de electrones de valencia sumando los electrones que dan con la carga. El carbono me forma 4 electrones de valencia, por lo tanto son electrones totales 4. El oxígeno tengo 6 electrones de valencia, pero como son 3 en la estructura, recuerden que es el CO3,
Entonces esto C lo multiplico por 3, tendría que tener 18 electrones de valencia. Y finalmente las cargas que me aporta, ¿cierto? Que en este caso -2, que significa que ha ganado 2 electrones. Por lo tanto, le debo sumar 2 electrones a los totales. Después, ¿qué hago? Paso 3. Se dibuja el enlace sencillo entre los entre los átomos de carbono y oxígeno, completando la regla del octeto. Paso 4. El carbono debe presentar 4 enlaces. Paso 5. Basándose en el modelo de la geometría que les acabo de explicar en tabla, el carbono es el átomo central que está unido a 3 átomos de oxígeno y no tiene pares de electrones libres. Por lo tanto, la geometría de unión carbonato es triangular, vale decir trigonal plana. Bueno, chiquillos, en síntesis, ¿qué vimos hoy día? Los electrones de valencia, que son los que están en la última capa, en el último nivel. El octeto otorga estabilidad, por lo tanto, la estructura de Lewis tiende a juntar 8 electrones de valencia entre los átomos para que sea más estable y puedan parecerse a los gases nobles. Y de los enlaces químicos, los más importantes son enlace iónico, que existe una transferencia de electrones, y enlace covalente, que existe una compartición de electrones. Bien, chiquillos, esto es todo. Cuídense mucho y nos vemos en las tutorías online que estamos teniendo en clase. Chao, chao.